Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy nos acompaña Nuria Iglesias, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, buenas tardes. Una asociación que este jueves celebra la 11ª edición de los premios al Joven Emprendedor del Año. Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de estos premios. Bueno, pues los jóvenes empresarios premiamos cada año al mejor joven empresario o empresaria, a la mejor iniciativa emprendedora, y es una forma de visibilizar el trabajo que se hace en la provincia, la apuesta por el emprendimiento, por empresas que en su día nacen como una pequeña semilla y al final pues se convierten en casos de éxito, y con esa finalidad pues cada año buscamos destacar esas mejores iniciativas y esas mejores empresas que generan futuro en nuestra provincia. ¿Y cuál es el asesoramiento que vosotros prestáis a este tipo de empresas cuando acuden a vosotros? Bueno, es muy variado. Al final, desde el principio llegan a nosotros cuando quieren crear una empresa, muchos de ellos porque están perdidos, no saben entre la burocracia cómo poder arrancar, y luego ya cuando se crea ese vínculo, cuando ya nacen esos proyectos, esas empresas, pues se presta asesoramiento legal, fiscal y sobre todo algo que caracteriza mucho a AGE, y es que al final pues descolgamos un teléfono cuando necesitamos un carpintero, cuando necesitamos que alguien nos lleve las redes sociales, cuando necesitamos distintos servicios para al final tirar de esos compañeros, ¿no? Que al final son empresarios, son compañeros, y es algo que caracteriza mucho a los valores que trabajamos en AGE. Tú llevas 2 años al frente de AGE, en lo que has tenido que afrontar la salida de una pandemia, una guerra, con la incertidumbre económica que esto provoca. ¿Qué balance haces de estos 2 años al frente? Bueno, están siendo 2 años de constante cambio. Al final lo que nos ha tocado es reinventarnos. Lo llevábamos escuchado ya previo a la pandemia, pero ya la situación de pandemia, la aparición de la guerra, la variación en los precios de combustible, al final cada día nos levantamos con la incertidumbre de ¿y qué va a ocurrir hoy? Y eso yo creo que enriquece también nuestras empresas, nuestros proyectos, porque al final, si tenemos la capacidad de adaptarnos a esos cambios, sin duda estaremos creando unos cimientos sólidos de cara al futuro. Ahora mismo contáis además con más de 140 asociados de diversos sectores como la hostelería, la alimentación. ¿Cuál es ahora mismo el que sufre esas consecuencias de la economía que hay, de esa economía precaria que hay ahora mismo? Bueno, yo creo que todos, en la medida de que nos toca nuestra parte, sufrimos esa situación. Al final la sufrimos como ciudadanos y la sufrimos como empresarios. Obviamente, pues la situación de pandemia hizo mella en la hostelería, pero es cierto que han sido ejemplos, están siendo ejemplos, se han reinventado nuevamente. Además es que marcamos hitos como pues ahora recientemente se ha otorgado nuevamente las estrellas Michelin a restaurantes liderados por jóvenes empresarios en la provincia. Y yo creo que sí que es cierto que sufrió mucho la hostelería, pero ellos han sabido remar y encauzar, y obviamente pues ahora sobre todo los sectores del transporte, que al final pues también están sufriendo esas variaciones, esas subidas en los costes que les están obviamente pues ahogando. Pero yo creo que todos tenemos esa actitud, ¿no?, de constante mejora y al final pues de buscar por dónde está el camino. Y yéndonos al otro extremo, ¿cuál es el sector al que le auguráis un futuro más estable? Yo creo que un futuro estable hoy es muy difícil asegurarlo, hay que ser francos. Sí que es cierto que al final quizás que la estabilidad pues pase por adaptarse a la digitalización, a esa comercialización sin barreras. Al final desde Ourense se están haciendo cosas muy buenas y se están vendiendo incluso en Australia. Nuestras empresas exportan a más de 18 países y en la otra punta del mundo. Con lo cual yo creo que hablar de estabilidad me encantaría, pero siendo objetivos es complicada. Probablemente sí que esas empresas que ya están más digitalizadas, pues a lo mejor sí que tengan una pequeña estabilidad, pero insisto en que estamos en una época de constante cambio y de constante reinvención, así que el que crea que esto va a ir sobre ruedas debería de empezar un poquito a ponerse las pilas, porque no pinta que vaya a ir así. Me hablabas ahora de todo lo bueno que se hace en Ourense, de todos esos productos, y ¿creéis que desde las instituciones se apoya este sector? ¿Conocéis el apoyo o creéis que necesitáis algo más? Bueno, yo creo que cada uno en la medida de sus posibilidades sí que apoya. Sí que es cierto que a mí me gusta decir que como sociedad tenemos que apoyarnos los unos a los otros, no solamente depender de las instituciones, que obviamente están para ayudar al ciudadano, pero a veces adoptamos como sociedad la postura de criticar o de todo lo que no se hace, y tampoco estamos nosotros siendo ejemplo de, con lo cual
Obviamente el apoyo nunca es suficiente, pero bueno, sí que es cierto que desde AGE hacemos un poco ese llamamiento, ¿no?, a la sociedad de ponernos todos las pilas, porque al final todos hacemos un buen equipo y podremos exigir a las instituciones también que nos apoyen, que nos den más ese apoyo. Uno de esos apoyos parecía ser el programa Next Generation, aprobado ya en el 2019, que trataba pues un poco de paliar esas deficiencias, de que los jóvenes no salieran tanto al extranjero para buscarse, pero ¿por qué no está llegando a la población? Bueno, yo creo que con demasiada frecuencia a las instituciones bueno, a las personas que gestionan estos fondos se les olvida que España, el tejido empresarial de España en su gran mayoría está conformado por pequeñas empresas y autónomos. Y al final yo creo que eso es algo que hay que tener presente y sí que es una demanda que hacemos, que se piense un poquito más en el autónomo, en el pequeño empresario y en cómo llegar a él. Al final tienen capacidad limitada para según qué cosas y estos fondos son maravillosos, pero no están llegando a quien deberían de llegar. Al final siempre se quedan en las capas más altas. Entonces yo creo que falta un poco el saber verdaderamente cómo llegar a quien lo necesita. Y que no lleguen provoca eso, bueno, que es eso, que la inmigración juvenil siga al alza. ¿Qué mensaje tú le mandarías a los jóvenes que tienen que salir a otras provincias o incluso al extranjero para buscarse la vida? Bueno, yo una vez más aquí insisto en nuestro compromiso como sociedad, no solamente como jóvenes empresarios, sino como sociedad. Yo creo que especialmente en Orense hemos dado el mensaje de que aquí no se puede, de que hay que irse fuera, y realmente aquí tenemos muchísimas oportunidades. Hay que saber ponerlas en valor y al final, bueno, yo siempre decimos, tenemos un programa en los colegios, Aprendiendo a Emprender, que todos en algún momento hemos querido salir de Orense, todos queremos ir a estudiar fuera, a trabajar fuera, pero cuando ya pasas los 30, 35, todos queremos volver. Y eso es porque en Orense se está muy bien y al final pues hay oportunidad. Entonces, el mensaje que doy es estupendo, salid, viajad, conoced, pero recordad que vais a querer volver a Orense. Entonces es importante que generemos aquí el valor suficiente como para que todos sigamos queriendo ir, sigamos queriendo volver y podamos volver. Y hablando de esos jóvenes que se quedan, ¿cuál es el perfil del joven emprendedor en la ciudad? Bueno, la verdad es que tenemos perfiles muy variados. Es cierto que ahora mismo hay una importante demanda de perfiles profesionales, carpinteros, fontaneros, perfiles que las FPs nos dan y que nos dan muy bien formados. Y sí que es cierto que, bueno, pues por esa demanda quizás se está tendiendo a que el emprendedor pues se anime en ese campo. Es cierto que también desde el rural se está poniendo en valor, bueno, pues tenemos unos vinos maravillosos, tenemos productos lácteos maravillosos y es cierto que también ya no se ve al trabajador del rural como hace años, que parece que era de menos, que no lo era para nada, sino que al revés. Entonces, también los emprendedores están volviendo a retomar esas tradiciones y que al final son tan nuestras y son sello de nuestra tierra. Entiendo que ahora en esta época post-pandemia la digitalización tiene que ser el primer paso de cada empresa en Orense. ¿Cómo estamos respecto a ese tema? Bueno, todavía nos queda mucho por caminar. Es cierto que la llegada de la pandemia nos hizo agilizar y ponernos todos al día y todavía queda por hacer. Una vez más, pues hay perfiles de autónomos, de pequeñas empresas que a veces no tienen los recursos o no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, es importante también que sientan el apoyo y no que lo sientan, sino que se le preste realmente. Al final, hoy cualquier persona que tenga un negocio, sea cual sea, tiene que tener huella digital. Si no la tiene, no existe prácticamente. Nadie puede montar una empresa creyendo que va a vender solo en Ourense, porque entonces difícil lo va a tener. Creo que todavía nos queda mucho por hacer, pero sí que es cierto que en los últimos 2 o 3 años hemos avanzado mucho más rápido de lo que creíamos que íbamos a avanzar antes de llegar la pandemia. Pero entiendo que tampoco debemos olvidar esas tiendas físicas de toda la vida, ese comercio local, y hay que seguir apoyándolo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que si alguien cree que solo vamos a ir a lo digital, se equivoca también. No tiene sentido lo digital sin lo presencial. Al final, todos queremos ver ciudades llenas de gente, a todos nos gusta tocar el producto, sea cual sea, desde el comercio de textil hasta el alimentario. Incluso estamos volviendo a valorar el saber hacer de las cosas, que
se había perdido, ¿no? Incluso desde el textil, con la masificación, el low cost y demás, pues estamos volviendo a ese saber hacer, a hacer las cosas bien, a valorar el Made in Spain, y eso es inconcebible sin puntos de venta físicos y al final, bueno, pues el trato tú a tú que a todos nos gusta. Bueno, pues ha sido un placer tenerte. Muchas gracias, Nuria, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y un placer contar con ustedes también. Un saludo.